a ver, cuando hay resistencia a la insulina, vamos a ver cómo cambian las actividades de estas enzimas. Entonces, aquí no solamente vemos la gluconeogénesis, que es reprimida su síntesis, sino también la glucogenólisis. Recordamos aquí dónde será la gluconeogénesis, hígado y riñón, mientras que la glucogenólisis en el hígado. A ver, ¿qué me dice Baltasar? ¿Qué enzima me refiero? Aquella que forma malonil. Baltasar. ¿Me está escuchando? O estoy hablando, creo que está... A ver, voy a mirar. Sí está abierto. Se han ido, creo. ¿Está ahí? Doctora, ¿puedo participar? ¿Está su compañero Baltasar? Doctora, disculpe, se le ha ido el internet, se le va y viene el internet, dice Chacón. Doctora, ¿puedo participar? ¿A quién se le va el internet? ¿A mí? No, doctora. A Al compañero, Baltasar doctora. se le está yendo el internet. No, por eso Se no le me va y viene el escucharon. Ya, internet. entonces después lo dejamos a Baltasar. Ya, Entonces, doctora. antes que se me vaya, voy a anotar de Vicencio su participación. Ya, va uno. A ver, ¿alguien me dijo que quería participar? Sí, doctora. ¿Apellido? Salinas. Salinas. Salinas Chumbes. Sí, Salinas ¿Qué Chumbe. dice? ¿Qué dice de esta enzima? Es la acetil-CoA ¿Acetil qué? carboxilasa. Acetil-CoA carboxilasa. Ya, la carboxilasa, ¿cierto? ¿Y qué forma? El malonil-CoA. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay síntesis? ¿De qué? ¿Se acuerdan que les decía? Malonil es indicador de que se está sintetizando, ¿qué cosa? Ácidos grasos. ¿Salinas? Sí. ¿Salinas habló? ¿O otra persona? Síntesis de ácidos grasos. ¿Quién dijo eso? Agua. Tagua, deja participar a tu compañerita. Te toca a ti, ¿ya? ¿Ya? Entonces Salinas se acuerda, ¿no? Ahora Tagua. LPL. La insulina activa LPL. ¿Qué significa eso? Tagua. ¿Me puede otra vez repetir la pregunta? Estamos continuando con las enzimas Sí. que la insulina las afecta de alguna manera. Algunas las activa y a otras las reprime o inactiva. Aquí estamos. A ver, voy a poner mi puntero, pero no sé por qué se pone. Significa lipoproteína. Ya. Lipoproteína liposa. Lipoproteína liposa. ¿Quién está hablando? Agua. Ya, Tagua, lipoproteína lipasa. ¿Para qué sirve? Ahí hidroliza los triglicéridos ¿De quién? de los ¿De dónde? kilomicrones. ¿Y de quién más? También libera ácidos grasos y glicerol. Sí, de los kilomicrones. ¿Y de cuál otra lipoproteína? Tagua. Yo creo que LDL. Ajá, Déjenla que conteste Tagua, si no le pongo más o menos. y las DLDL. ¿Las qué? Y las DLDL. ¿Qué significa DL? Lipoproteínas de... Lipoproteínas de muy baja densidad. Ya. ¿Cómo se soplan, no? Así no vale, ¿ah? Espera, Tagua, un ratito para colocar tu participación. ¿Dónde se metió Tagua acá? No estás, Tagua. Creo que ya te eliminaron. Ya está Tagua. Ya. Ya, un segundito para ponerle número porque se me mueven estas hojas. 10. Se mueven, todo se mueve. Ya.
¿Qué me dice Pumacalagua? ¿Llegó? Doctora, en el chat de la reunión está escribiendo el compañero. Ya, Pumacalagua, ¿cómo tengo que escribirle? No, Escríbale a en alguien. el chat Escríbale a está. alguien para que responda. ¿Ya? El compañero no tiene micrófono, comenta. Está en el chat de grupo de la reunión. ¿Y cómo Está va a escribiendo. participar? Qué raro que no tenga micrófono. Pero que escriba. Escríbanle, por favor. ¿Quién le puede escribir? ¿Ya? La pregunta para él es, ¿qué significa el SH? ¿Cuál es la función en el tejido adiposo? ¿Le está escribiendo alguien? Queda pendiente. Pumacalagua acá. Después veo en el chat. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Sigamos. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy señalando que la insulina inhibe la beta-oxidación en hígado y músculo. ¿Qué cosa favorece? La cetogénesis en el hígado y la cetólisis, como se dice, en los tejidos extrahepáticos, o sea, fuera del hígado. En el hígado nomás ocurre la síntesis de los cuerpos cetónicos. Miren, ¿quiénes utilizan esos cuerpos cetónicos como fuente de energía? Músculo cardíaco, esquelético, le falta sutil de acá, y cerebro. ¿Qué activa? En este caso, inhibe. Recuerden que no se puede estar dando las situaciones de inhibir, de beta-oxidación, por ejemplo, de que se esté dando, que se esté oxidando y que se esté sintetizando, como vimos acá. ¿Qué más dice acá? Esta enzima, ¿a quién les hace recordar? A ver, ¿qué me dice Minaya? Minaya. Hidroximetilglutaryl coenzima reductasa. ¿Qué vía metabólica te recuerda? Y que de ese producto que se forme por acción de esta enzima, que es la que regula esa vía, es que se van a formar estas, ¿no? La síntesis de estos compuestos en estos lugares. ¿Qué te recuerda estos términos, Minaya? La vía mevalonato Ajá, la síntesis del... del colesterol. Bien. ¿Qué más activa la insulina? La síntesis de proteínas. ¿Y qué significa esto? A ver, ¿qué me dice Morales Ñope? Morales Ñope. Acá tiene asistencia. ¿No participa? Sí, doctora, buenas Ya. noches. Aminoácidos. Aminoácidos, ¿Qué significa esto? eh, De cadena. transferasa. No, hijo. Son los aminoácidos en tejido muscular. No los hemos mencionado mucho. Cadena Ramificada, corta Claro. ramificada, doctora. ¿Ya? Lo de cadena. ¿Cuáles son esos? A ver, aminoácidos de cadena ramificada. Ahí tienen para usted coger su celular. Lo que quiero es que quede claro cada uno de estos términos. ¿Ya? Ahorita estoy viendo participación actitudinal. Rivera. Conteste. Presente, doctora. Complete, Dígame. complete, alumno. ¿Doctora? Se me fue. A ver, Rivera, continuamos con Rivera. Rivera, me está escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctora, dígame. Ya, mire esto de acá. Al Ya. final dice, la insulina disminuye el catabolismo de aminoácidos
y la ureogénesis en el hígado. ¿Qué Sí. idea te da esto? Ok. ¿Qué Disminuye favorece? el catabolismo y la ureogénesis en el hígado. ¿Qué significa? Ureogénesis. ¿Qué significa? ¿Para qué se degrada? A ver, ¿para qué se degradan los aminoácidos? Primero empezamos a pensar. Para disminuir, o sea, disminuye porque se va a usar la glucosa, doctora. Muy bien. Y si hubiera problemas en la insulina, por eso, ¿qué pasaría acá con este término que estoy señalando? A ver, doctora. El disminuye. Aumenta. Acuérdense, la ¿Mm? insulina es para guardar reservas, Claro, pero cuando su señalización se ve afectada, entonces nada va a obedecer, digámoslo de claro. esta manera. Sí, ahí Entonces, se utilizan los AAs como energía, ¿qué son AAs? los aminoácidos como energía. Así hable completito, ¿ya? Ah, sí, perdón. Todo el mundo Aminoácidos. Y como se utilizan los aminoácidos, ¿por qué se habla de ureogénesis? Acuérdense, les estoy preguntando cosas que ya hemos llevado. No hay nada nuevo ahorita. Ureogénesis, ¿qué cosa se forma? Con la ¿Qué se forma? ureogénesis. Génesis es formación. Ajá. Síntesis, ¿de qué? La síntesis de la urea. O sea, De la debido pantalla. al grupo amino de los aminoácidos. Muy bien. ¿Ah? Porque se degrada los aminoácidos y su esqueleto carbonado para energía, mientras que Se ese elimina amino mediante la es urea. amonio y Porque el si no es algo amonio es tóxico. tóxico, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces miren, todos estos efectos de la insulina conducen a que todo esto se dé. O sea, ¿qué significa glucemia? Nicho, Trinidad. Nicho, Trinidad. ¿Se fue? Si no contestan, les pongo se fue. ¿Sí? Sí, doctora, acá estoy. ¿Qué significa cuando decimos glucemia? Es que la presencia de azúcar en la sangre. Muy bien. ¿Y el de acá entonces sería el que señalo? Polipemia. Ahí donde está el puntero, tiene que estar mirando la pantalla. ¿Sí? ¿No está mirando la pantalla? Ay, Dios mío. A ver, quiero mirar acá. Doctora, Sí, le escucho. Ay, ay, ay. Auxilio. Hable. ¿Quién me hablaba? doctora, la normoglucemia sería, ¿no? El mantenimiento de un nivel constante de azúcar en la sangre. Y ahí el otro término que señalé. La normolipemia sería, ¿no? El mantenimiento de una concentración de lípidos en la sangre constante, ¿no? Principalmente, los más importantes que tenemos sería el triglicérido y el colesterol. Ah, un ratito, ¿ves? No sé por qué no los puedo ver así cuando estoy mirando para facilitar. Eliana, deme su apellido, joven. Solís, pero hay varios. Solís Taboada, doctora. Sí, siempre, porque lo vaya a confundir con... Porque hay Bueno, Solís, primero está mi nombre, pero es... Ay, es Solís Taboada. Ajá, yo estoy como Alejandro acá, primero. Vamos a ver. Solís Taboada, Alejandro Javier, ¿no? Tenía. Ya. No sé por qué sale. Ya. Entonces, en resumen, los efectos metabólicos
vemos que permiten una glucemia normal, lipemia, ¿no? Como dijo su compañero. Y sobre todo, miren, esto es lo importante, ahorro de nitrógeno, porque hay disminución del catabolismo de las proteínas. Miren, chicos, esto les he puesto porque vamos a ver, ¿no? Cuando se afecta esa señalización de la insulina, solamente para hacerles recordar, porque esto ya lo hemos visto en otra clase, ¿no? Entonces, en la clase fue en el capítulo de glucólisis, por allí, recuerdo que hablamos cómo se secretaba la insulina en las células beta del páncreas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice el detonante, el que hace que se libere la insulina es cuando se aumenta glucosa en sangre. Pero lo importante de esto es recordar lo que está acá, la cascada de señalización de la insulina. Observen acá, un ratito para el puntero, ¿dónde se da? ¿Qué ocurre cuando la insulina se une al receptor? Y ese receptor es una enzima, por eso es una quinasa, por eso se autofosforila. Y esa es la forma como se activa ese receptor. Y cuando está activo, activa el sustrato del receptor de la insulina. O sea, activa su sustrato. Y como ven ustedes, ven pura enzima. ¿Qué quiere decir? Que es una cascada de activaciones de enzima. Por ejemplo, esta activa a la fosfatidilinositol 3 quinasa, que a su vez el sustrato que forma activa a esta enzima que depende de ese sustrato que se ha formado, que es un fosfoinosítido. ¿Se acuerdan? Fosfatidilinositol trifosfato. Ese es el sustrato. Lo importante de esto no es recordar cada uno de estos porque se variaría. Lo importante de esto es lo que les voy a resaltar ahorita. ¿Cómo es que la insulina hace que cuando se une al receptor hasta que lo activa para que éste se autofosforile, pero para que se active y fosforile a su sustrato, hay que recordar a qué aminoácido es el que se fosforila. ¿Qué aminoácido? ¿Alguien lo recuerda? Como participación, ¿quién quiere participar? ¿Qué aminoácido es? Doctora, buenas noches. La Sí. tirosina. Tirosina. Entonces, apellido, deme. Chancellor, doctora. Y eso es cuando ocurre lo normal, pero cuando no se fosforila ese residuo y se fosforila, por ejemplo, otro residuo, por ejemplo, serina, entonces esto que están viendo ustedes, esa activación en cascada que vemos de las enzimas y que llevan hasta que se active esta. A esta la podemos llamar así, pero preferiblemente recordar con su otro nombre, que es proteína quinasa B. Y esa, como dice su nombre, fosforila. ¿A quién? ¿A quién fosforila? A ver, a la AKT. ¿Qué cosa? Al sustrato de esta proteína quinasa. Y cuando lo fosforila, fíjense, va a hacer que este se inhiba. Entonces, este de aquí, al estar inactivo, a ver, les retomo lo que les estaba diciendo. Hasta aquí vemos activación de la enzima. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Contesten. Sí, doctora. Sí, doctora. Hasta aquí está. Pero esta cuando activa, ¿no? Aquí yo he puesto AKT. O sea, me refiero a la misma enzima, para que no haya confusión. O sea, la proteína quinasa B. Entonces, ¿qué significa? Que esta inactiva a la de acá porque la fosforila. Cuando esta está activa, ella está controlando que esta no funcione.
O sea, esta de aquí, cuando está inactiva, está como RAP GDP, inactiva. ¿Qué cosa hace esta? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta enzima? ¿Por qué razón? Porque es la que dirige que estas vesículas que contienen el transportador de glucosa puedan ser transportados hasta la membrana. Puedan ser transportados, no solamente transportados, sino anclados. Hasta ahí nomás. Hasta ahí es su trabajo. El que la fusiona con la membrana son las SNARE, son estas proteínas SNARE, que se encuentran en la vesícula que contiene estos transportadores y en la membrana del citoplasma, o sea, en la membrana citoplasmática. Por esa razón, al unirse, ¿se acuerdan que yo les decía? Que esas proteínas, una que está en la membrana, que transporta el GLUT4 y la otra en la membrana citoplasmática, ahí es que la fusionan. Estas SNARes son las que la fusionan. ¿Y eso qué indica? Que ya están esos transportadores de glucosa listos para ser exocitados, ¿no? ¿Dónde se van a ubicar? ¿Van a quedar ahí listos? A ver. ¿Qué me dice Nicho? Nicho Trinidad. Sí, doctora, presente, presente. ¿Qué dice? Israel. Sí, ¿Se acordó de esto que lo vimos la vez pasada? ¿O lo entendió o no lo entendió? Puedo explicarle. doctora, ¿me podría explicar, por favor? Ya, en resumen, mira, lo importante. ¿Qué dice acá? Cascada. ¿Qué importante es esto? No importa si yo no me acuerde en el orden de esto, lo que sí me tengo que acordar es que cuando la insulina se une a su receptor, ¿qué le hace? Ese receptor se autofosforila. ¿Eso qué significa? Que se activan y empieza la activación de las enzimas. Empieza por activar acá su sustrato y luego esta enzima, la de acá, pero lo que tenemos que acordarnos es esta. Llega hasta esta activación, hasta la proteína quinasa B. Y cuando la proteína quinasa B se fosforila, ella va a fosforilar a esta de acá. Pero a esta no la va a activar. A esta la va a inactivar. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué tiene que ver con que la inactive? ¿Qué trabajo hacía esta de aquí? ¿No? Esta lo que hacía era controlar, detener a esta RAP. ¿Qué cosa es lo que hacía detenerla? ¿Para qué? ¿Para qué la detiene? ¿Qué cosa hace la RAP? Es como que estuviera amarrada, no la deja actuar. Pero cuando ésta se inactiva, la deja libre. Y al dejarla libre, ella va a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Transportar las vesículas que contienen transportador de glucosa 4. ¿Para qué? Para que lleguen a la membrana y ahí se ubiquen. ¿Y cuál es la función del GLUT4? El ingreso de la glucosa. Dependiente de quinasa, ¿Dónde? dependiente de insulina. Ajá, ¿te das cuenta? La insulina está haciendo eso. O sea, hay una señalización correcta cuando se une la insulina, que está intacta, su receptor es correcto, todo es correcto. Entonces, esta de acá puede transportar esas vesículas que contienen transportador 4 a la membrana, en donde estas de acá, las SNARes, se van a encargar de fusionarla y que se queden ahí en la membrana y que después su mecanismo era, ¿se acuerdan que les expliqué en la clase poro con puerta? ¿No? Se abre esa puerta, ingresa la glucosa, se cierra, hace que empuje la glucosa al interior de la célula, tanto del músculo como del adipocito. ¿Ahora sí entendió? Nicho. Sí, doctora. Entonces hay que tener en cuenta lo que dice acá. Miren lo que dice acá. En resistencia a la insulina,
significa que hay insulina, pero la señal es débil y por eso disminuye la densidad de los transportadores de glucosa. Son muy pocos. Pero cuando no hay insulina es peor, porque va a haber 0 transportadores de glucosa. Pasamos a la siguiente. Todavía no hay pregunta para Nicho, porque ya se diluyó esa pregunta. Entonces ahora vemos lo contrario. Si vimos la parte normal, los efectos metabólicos de la insulina en condiciones de salud, como dice ese título, hemos visto cómo es esa cascada, recordando esa cascada, para tener una idea qué es lo que se afecta cuando hay resistencia, deficiencia o resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros no queremos confundirlos, como siempre decimos, no equivocarnos en el examen, hay que recordar que cuando no falla la insulina, es una célula a la cual no le ha llegado su glucosa, es una célula con hambre. Y entonces, si no tiene glucosa, tiene que sintetizarla. Por eso aquí estamos viendo bien claro que cuando ocurre esto, se activa la gluconeogénesis en los lugares donde se da. ¿Qué más se necesita, no? Como no hay que liberar lo que se guardó, si la insulina había guardado, si no hay insulina, en el caso de ayuno, por ejemplo, se tiene que activar la glucogenólisis. Y tiene que haber una lipólisis en el tejido adiposo porque se necesita energía, ya que la glucosa que se sintetice o la que se libere va a ser preferentemente para los tejidos que utilizan preferentemente la glucosa. ¿Qué me dice Orozco? Sí, doctora. Orozco, Buenas noches. ¿qué Sí, tejidos doctora. utilizan preferentemente glucosa? Que sí o sí tiene que haber síntesis de glucosa o degradación de glucógeno. Disculpe, no llegué a escucharlo bien. ¿No está escuchando lo que explico? No, sí, lo que pasa es que mi internet está algo lento. Ya. Recuerda que lo que pregunte es de lo que estoy explicando para que usted me responda. ¿Qué tejidos sí o sí necesitan que se den estas dos vías metabólicas? Estoy señalando con el puntero. ¿Está viendo? Sí, doctora. Ya. Bueno, los órganos que necesitan Sí o glucosa sí. serían el cerebro, por ejemplo. Ajá, y uno que es el cerebro le podemos dar cuerpos cetónicos, pero hay uno que sí o sí no utiliza otra fuente de energía sino glucosa. Hay varios, pero hay uno que no nos podemos olvidar. Rivera ya participó. ¿Tejido nervioso, doctora? A ver, explícame eso. Rivera ya había participado, sino que acá sí, estaba con falta. Un ratito. ¿No te acuerdas más claro de los eritrocitos? No me ha contestado. Un segundo. No sé por qué no puedo.
No sé. Ahorita, un ratito. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Hay que mirar a estos chicos, recordar también eso para poder entender lo que viene después. Un ratito de este bendito puntero. Miren, esto de la activación de la lipólisis, ¿no? La lipólisis va a ser muy importante porque nos vamos a dar cuenta cómo es que se da esa lipotoxicidad que se menciona en esos pacientes que tienen diabetes. También la cetonemia que se produce, vemos aquí que se explica por qué hay activación de la cetogénesis en hígado. Y los que van a utilizar, ¿ve? Son músculos cardíacos, esquelético y cerebro, son los que van a utilizarlo, estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y aquí sí vemos que hay aumento del catabolismo de proteínas. Por eso, cuando se habla del catabolismo de aminoácidos, en este caso, va a haber un balance de nitrógeno negativo. Vamos a ver que así como hay lo que vemos aquí, esa lipólisis, vamos a poder explicar por qué en el caso de la diabetes 1, esas personas bajan muy, o sea, tienen un peso muy bajo. Miren el caso clínico. Después, tengo 2 preguntas ahí que pueden participar 2 personas, pero todavía, ¿ya? Porque vamos a ir explicando para que puedan entender. ¿Ya? Comparemos aquí, en este caso es un paciente que lo hemos puesto A, y comparamos, vemos la edad, este es un joven, y nos habla de un debut agudo. Mientras que un paciente de más edad nos habla de una evolución crónica, o sea que viene ya arrastrando muchos años esta enfermedad, esta diabetes. ¿Cómo es que debuta este paciente? Observen los niveles de glucosa en sangre elevadísimos. El pH, ustedes saben cuál es el rango de pH normal. Vemos un pH bajo. Vemos que el bicarbonato también está bajo. Fíjense los niveles aquí, está entre 22 y 28. ¿Qué quiere decir? Que se está utilizando mucho bicarbonato para contrarrestar ese pH ácido. Y ese pH ácido precisamente viene de la formación de los cuerpos cetónicos. Me he hecho reír hoy. Disculpe un ratito, que me están interrumpiendo acá. Muy bien. Entonces, analizando esos 2 casos clínicos que están en paralelo, vemos por este lado que se han encontrado niveles elevados de cuerpos cetónicos. Ya saben ustedes los que se miden acetocetato y beta-hidroxibutirato. Y estas ¿no? Cruces, mejor dicho, ¿no? No son cruces, pero decimos así. Vemos que esto nos indica que está elevada la concentración de estos cuerpos cetónicos. Y por eso se ha diagnosticado una cetoacidosis severa. Y miren, pérdida de 5 kilogramos en 14 días. Vamos a poder explicar al final de la clase o antes a qué se debe esa pérdida de peso. Y la pregunta es, ¿qué enzima está desinhibida en el adipocito causando acidemia? Ya lo hemos visto, esta respuesta en anterior clase. Quizás ahorita podría alguien participar
Y si no, lo dejamos. Yo, doctora. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Me da su apellido? Morales Ñope. A ver, espera un ratito, Morales, para buscar su nombre. Ya, dígame ahora. En este caso sería la lipasa, doctora, es como la hormona LSH. Ya. ¿Cómo sería el nombre correcto? Lipasa, sensible a hormonas. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo sería ese mecanismo? ¿Por qué se causa la acidemia? Ya hemos estudiado, recuerden, esto ya es el final, o sea, estamos como recapitulando lo que hemos estudiado. Por eso usted podría contestarme por qué se da esa acidemia. Ya dijo el nombre de la enzima. Ya usted, aquí dice adipocito, quiere decir que le estamos ubicando ahí, o sea, ahí es la lipólisis. Obvio, ¿no? ¿Puede agregar? O sea, esa hormona es la que se va a activar, ¿no? La enzima. Ajá. Y se va a degradar cuando los triglicéridos del tejido adiposo, ¿no? Y también va a liberar muchos ácidos grasos libres. Y muchos ácidos libres. Sí, y en el hígado, ¿no? En el hígado los ácidos grasos se va a convertir en cuerpos cetónicos. Muy bien. Muy bien. Y ya sabemos, ¿no? Que esos son los que causan la acidemia. Sabemos cómo salen esos cuerpos cetónicos, ¿no? Cómo es que liberan protón y cómo es que el otro lleva su protón del medio, ¿cierto? Cuando les expliqué. El otro paciente, muy bien, Morales Ñope, el otro paciente, el que tiene evolución crónica, miren los valores de glucemia, si comparamos con el anterior, no son tan elevados. Claro que son elevados, porque nosotros ya sabemos cuáles son los valores normales. Pero a él le han medido la hemoglobina glucosilada en este porcentaje y también han determinado el índice de masa corporal, que es un valor alto, de aquí vamos a ver una tabla que les he puesto. Los triglicéridos debería ser TAG, están elevados, pero el HDLC, o sea, la lipoproteína HDL está baja. La presión arterial, ustedes conocen estos valores que significa, y lo que observan como signo físico es una acantosis nigricans. ¿Ustedes conocen qué significa eso? Acantosis nigricans. ¿Alguien quiera participar? Eso Sí, es lo que doctora, miran en los pacientes diabéticos. ¿Quién dice el apellido? Tolentino Valverde. A ver, espera, Tolentino, déjame buscar tu apellido para que no se me pase. Tolentino, no hay Tolentino, RCTU. Ah, ya lo encontré. Tolentino, dígame. Ese signo principalmente lo observamos en pacientes que tienen dislipidemia o, bueno, esos ya son en casos avanzados de obesidad. Son como manchas marrones que les pueden salir en el cuello o en las axilas o entre las masas que, por ejemplo, en los obesos se cuelgan, entre esas dos partes también le puede salir. Donde hay roce. Sí. Donde hay roce, ¿no? Por ejemplo, se ponen la camisa, tiene cuello, hay roce. Las axilas están ahí pegados los brazos, hay roce. Y esa acantosis, eso es lo que se observa en este paciente que tiene evolución crónica. Y aquí la pregunta para otra persona que quiera participar nos habla que hay ¿qué alteración nos pregunta o mutación en el gen del receptor de la insulina que explique la dislipidemia? ¿Alguien quiere participar o lo dejamos para después? Yo, doctora. A ver. Núñez. Núñez. Espera un ratito, Núñez. Núñez Coagura, ya, dígame. Sí, doctora. Esta alteración sería una mutación con pérdida de la función del gen del receptor de insulina. Esto tiene que ver con la tirosina quinasa, ¿no? Del receptor de la insulina. Entonces esto... Ajá. Esto, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces eso va a impedir que el receptor se autofosforile bien y se va a activar lo que es la vía
sustrato del receptor de insulina 1, también el fosfatidinol inositol 3 quinasa y la proteína quinasa B, que es la AKT-PKB. ¿Y cómo la relacionas con la dislipidemia? Entonces sería que como esta insulina no puede activar la LPL, entonces no va a inhibir la LSH en el tejido adiposo, ¿no? Entonces aumenta esa lipólisis. A ver, separa un poquito LPL con LSH. Está bien lo que estás hablando, pero sepáralo un poquito para que no se confunda. Habla de LSH primerito y de ahí la LPL. Ya, entonces, bueno, en LPL es, bueno, la lipoproteína lipasa, pues, ¿no? Entonces, esa no va a inhibir lo que es la LSH, que esa rompe la grasa almacenada, pues, ¿no? Dentro del adipocito. Entonces, cuando aumenta la lipólisis, van a llegar más ácidos grasos al hígado y se producen más VLDL y los triglicéridos. Ya, Entonces, pero como la LPL se activa con la insulina, en este caso, ¿qué pasaría? Ahí completa la idea. Ya hay bastante PLDL llevando, ¿no? Los triacilgliceroles. Entonces, ¿Cuál es el papel de la LPL? Entonces esos, bueno, los triglicéridos, ¿no? Ajá, Que están en la están en VLDL. kilomicrones y VLDL van a liberar ácidos grasos. Pero si está fallando la LPL, ahí sería un poquito ajustarlo diciendo lo siguiente. Por un lado hay lipólisis que libera ácidos grasos, el hígado se encarga, los empaqueta, forma los triacilgliceroles y forma las VLDL que salen otra vez a repartir, ¿no? Sí. ¿A repartir a dónde? A los tejidos. ¿Y por qué entonces se eleva en sangre? Porque dislipidemia se refiere a eso, que hay muchos lípidos, triacilgliceroles elevados. ¿Por qué razón? Porque como no funciona la LPL, no le quita esos triacilgliceroles para que ingresen los ácidos grasos, ¿a dónde? A los tejidos. ¿Se da cuenta? Por eso se queda elevado. ¿Sí? Sí, doctor. Ya quedó claro entonces. Y esto, miren, son los criterios diagnósticos de síndrome metabólico en el paciente B. Esto ya está determinado. Ya se sabe que existen 5 indicadores, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene un IMC elevado, o sea, se encuentra dentro de este criterio, obesidad. Y siempre la obesidad trae consigo la adiposidad abdominal. ¿Qué más tiene ese paciente? Sus valores de glucemia en ayunas, y todavía tiene una hemoglobina glicosilada elevada. Fíjense el rango, más alto que esto, más alto que el riesgo. Y la glucosa es mucho mayor que los valores, ¿no? Cuando este criterio, por ejemplo, si dice mayor de este valor, lo está cumpliendo. Acá también está cumpliendo el otro criterio. Basta que se cumplan 3 criterios para que se pueda hablar de síndrome metabólico. Y aquí en este paciente vemos que cumple todos, ¿no? Todos los criterios. O sea que no hay duda en que sea un paciente que tenga, ¿no? Que esté pasando por este síndrome metabólico, el paciente B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, esto para recordarles lo que se ha hallado en el paciente comparando con los criterios, ¿no? Que indican que hay síndrome metabólico y, en conclusión, este paciente B los está cumpliendo. Entonces, un paciente en riesgo de ¿qué? ¿Qué le puede ocurrir a este paciente? Con todos esos. A ver, ¿qué le puede ocurrir a ese paciente? ¿Natividad? ¿Llegó Natividad? No llegó. ¿Tampoco llegó Pumacalagua?
Ramos Blas llegó. Rivera Aguirre. Bueno. Ahora miremos esta figura. ¿Qué dice acá? Desregulación del metabolismo intermediario de la glucosa y la lipogénesis hepática. Hay que recordar, para no confundirnos, esta es la síntesis de novo. ¿Qué significa? Cuando se habla de síntesis de novo, chicos, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa, Ravelo? Síntesis de novo de ácidos grasos, ¿qué significa? ¿No está Ravelo? Tiene asistencia, pero no está. Estoy anotando. Sí, doctora. Conteste. No me haga rayar mi hoja. Ese significa la formación de ácidos grasos ¿No? ¿A partir de? del acetil-CoA, ¿Y de dónde proviene el acetil-CoA? del ciclo de Krebs. ¿Cómo va a provenir del ciclo de Krebs? Es sustrato para el ciclo de Krebs, pero no proviene del ciclo de Krebs. ¿Ravelo? Del hígado. No está claro. Está mal. No es respuesta adecuada. A ver, este cuadro, ¿qué nos dice? Está escrito y está la figura. Aquí vemos páncreas. Aquí nos ponen una flechita hacia abajo, la insulina. Y aquí, por ejemplo, lo aclara, porque estamos hablando de diabetes tipo 1, que significa que no hay insulina, hay ausencia de insulina. Tu compañera, Coaura, acaba de hablar de esta señalización de la insulina, ¿no? Pero como hay ausencia de insulina, esa señalización que se ha mostrado y que lo han mencionado, ¿qué le pasa? Se ve afectada. ¿Y eso qué significa en la figura? Miren la figura. No hay insulina. ¿Qué está sucediendo aquí? Gluconogénesis, doctora. ¿Entienden lo que está acá y lo que vemos aquí? ¿Es lo mismo? Dice, elimina la señalización que inhibe las vías catabólicas y neoglucogénicas. La insulina normalmente, ¿qué hace? Hace esto, inhibe esto, ¿no? Pero ¿qué hace cuando no hay? Se elimina esa señalización, o sea, no hay esa señalización y por eso en la figura estamos viendo cómo se eleva esta vía metabólica. ¿Para qué? Para sintetizar glucosa y ustedes ven que está bien grandoto aquí. O sea, se ha incrementado la glucosa, significa esto, y esto está ocurriendo en el hígado. Ya sabemos que es el sitio principal donde se da la gluconeogénesis. Entonces, eso sucede. En el páncreas vemos, no hay insulina. En el hígado se incrementa la gluconeogénesis para producir mucha glucosa. Pero ¿qué ocurre? Nos está diciendo que la lipogénesis de nuevo, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasó a la lipogénesis? ¿Y por qué? Está escrito, léanlo, pueden mirarlo y explicarlo. ¿Quién quiere participar? Ramos Romero. Ramos Romero está. No está. Bueno, no está. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Por qué baja la síntesis de novo? La síntesis de ácido graso de novo, ¿qué significa esto que está aquí, que estoy señalando? Nos dice por falta de desfosforilación de la acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Qué nos está indicando eso? Que cuando no hay insulina,
no funciona la fosfatasa. La fosfatasa es la que desfosforila a la enzima. Y como esta enzima está fosforilada, no va a formar el malonil, que es el indicador de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber síntesis de los ácidos grasos. Y además, no va a haber inducción tampoco del factor de transcripción, ¿no? Que es este que estoy señalando, parecido al que vimos nosotros en la síntesis del colesterol. El mecanismo es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ordenar esto en el núcleo? Esto va a hacer que se transcriban los genes que van a dar la información para que se sinteticen las enzimas que tienen que ver con la síntesis de novo. Una de ellas es esta que estoy señalando y la otra, la ácido graso sintasa, o sea, la que sintetiza los ácidos grasos. Y por esa razón, al haber pocos o inclusive no se sintetizan, tampoco va a haber cómo dar forma a esas VLDL que ustedes recuerdan, que sobre su ApoB100 en este caso, sobre ellas que se iban, ¿no? Se iban agregando los lípidos para que esta VLDL, una vez que esté lista, una vez que esté madura, pueda salir a repartir esos lípidos a los tejidos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, ustedes ven aquí que al bajar la lipogénesis no va a haber triacilgliceroles. Ojo, ¿para qué? Para que sean llevados al tejido adiposo y al músculo. Pero miren, para que no confundan, esto que estamos viendo aquí tiene que ver con la síntesis de nuevo de los ácidos grasos, que no se da. ¿Por qué razón? Porque no tenemos activas ni las enzimas que se necesitan para que esa síntesis, ni el factor de transcripción, ¿no? Que es el que hace que se sinteticen esas enzimas. Es el que induce esa transcripción y que significa, en otras palabras, que hay síntesis de las enzimas de la síntesis de ácidos grasos. Pero miren lo que pasa en músculo y tejido adiposo. Aquí nosotros solamente estamos viendo hígado y páncreas. Lo estamos viendo chiquitito acá, pero ustedes dirán, ¿pero qué pasa si acá no llega nada? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se elevan los triacilgliceroles en sangre entonces? Esa sería la pregunta. Si vemos que la lipogénesis de nuevo no se da, ¿por qué? Porque no hay actividad de las enzimas para que se sinteticen esos ácidos grasos. Entonces, ¿por qué están elevados los triacilgliceroles? Porque en el tejido adiposo falta la acción de la insulina, doctora. O sea, esta va a quedar desinhibida, ¿no? La LCH. Muy bien. Continúe, dele forma. Complete hasta que se sintetice el triacilglicerol. Ya, entonces, bueno, eso va a aumentar la lipólisis. Un ratito, dame tu apellido. Núñez. ¿Núñez Coabura otra vez? Sí. Pero deja para tu otro compañero. Completa y de ahí ya dejas participar. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, entonces eso libera muchos ácidos grasos hacia la sangre. Y entonces llegan al hígado y esos van a formar triglicéridos, ¿no? Que salen como VLDL. Entonces... Y lo otro que ya mencioné hace un ratito. O sea, es la misma respuesta, más claro, ¿cierto? Pero aquí lo estamos relacionando, nos estamos dando cuenta que esa síntesis hepática, o sea, esa síntesis de nuevo, ¿cuál sería? ¿De dónde provendría estos ácidos grasos de acá? Mira. De la glucosa. Cuando hablamos de esto, no te fijes en esto de aquí, te estoy hablando solamente de los términos, lipogénesis de novo,
¿De dónde procede? Ya sabemos que los carbohidratos se transforman en lípidos, ¿cierto? Pero en este caso tú estás hablando de un tejido adiposo que tiene bastantes ácidos grasos que van a salir, ¿no? Y que cuando salen, ¿qué van a hacer? Como dijiste, van al hígado y ahí se van a esterificar, formarse los triacilgliceroles y que van a servir y van a ser transportados por estas VLDL. Y como estas VLDL van a estar pobrecitas ahí dando vueltas porque la LPL no funciona, y es por eso que vamos a encontrar ese problema que le llamamos dislipidemia, ¿no? Entonces esa es la pregunta y ustedes ya saben la respuesta. Dice, si en la diabetes tipo 1 la producción hepática directa de VLDL disminuye, ¿no? ¿Por qué en la práctica clínica los así le faltaría el término acá, es lo correcto? Los triglicéridos plasmáticos suelen estar elevados. Chicos, ¿se pregunta? Quedó clara la respuesta, ¿cierto? ¿Y eso de directa a qué se refiere? Se refiere a la síntesis de novo de los triacilgliceroles, que son los que llenan esos VLDL. Voy a guardarla. Aquí está la respuesta de Coagura. ¿Está mirando Coagura? Sí, doctora. Ahí está tu respuesta, ¿no? Como esta está inactiva, impide depurar la VLDL kilomicrones de la sangre. Los dos, porque los dos transportan triacilgliceroles. Y entonces esos lípidos cuando se acumulan, ustedes saben que el tejido adiposo se va llenando de grasa. ¿Puedes bajar tu volumen? Un ratito. Baja tu volumen. Un segundito. En mi casa todo se escucha el segundo piso. Un ratito. Ya. A ver, miren, para que entiendan. Ay, Dios santo. ¿Cómo es el mecanismo por el cual se da la lipotoxicidad? Entonces, estamos viendo esa sobrecarga de ácidos grasos libres que acaba de mencionar su compañera. Pero aquí hay un ácido graso en especial que es el palmítico. Aquí lo vemos como un palmítico activado con la coenzima A. Al ladito vemos acilcoenzima A, que se refiere a cualquier otro ácido graso. Cuando hay sobrecarga de estos ácidos grasos, vemos que se van a dar dos vías, que son las que van a dar lugar a lo que llamamos lipotoxicidad, como vemos aquí en el título y acá al final. Fíjense que vamos a ver la vía del diacilglicerol y la vía de la cerámida. Entonces, si miramos por este lado, ¿cómo se va a llegar a causar esa lipotoxicidad a través de esta vía? Porque en este caso dice un ácido graso que, ojo, fíjense qué ácido graso sería para este lado y qué ácido graso sería para el de acá. ¿Cuál de estos dos? A ver, ¿lo estaban mirando? ¿Cómo es que se sintetiza el diacilglicerol? Entonces miramos acá. Recordamos el glicerol trifosfato, ¿de dónde proviene? Acuérdense del DHA de la glucólisis. De ahí se va a reducir para dar este glicerol trifosfato. Por eso aquí entre paréntesis dice derivado de la glucólisis.
Y esta enzima, acá le he puesto el nombre, ¿no? Si se les olvida, el glicerol 3-fosfato-aciltransferasa. ¿Qué hace? ¿Qué cosa transfiere? Le transfiere al glicerol un ácido graso, ¿no? Un ácido graso, que podemos decir que es este de acá, o sea, cualquier otro ácido graso, o también podría ser el palmítico. Pero aquí generaliza, nos habla de ácidos grasos. Entonces, cuando un ácido graso se une al glicerol, se forma esto que se llama ácido lisofosfatídico. Luego, vamos a ver que otra enzima, como ya tiene un ácido graso, ahora la enzima va a cambiar un poquito el nombre. Va a llamarse como la estructura que se está viendo, que se ha formado. Y por eso la enzima ya se va a llamar acil, porque hay un ácido graso esterificado al glicerol 3-fosfato, pero vamos a ver que su acción va a ser de aciltransferasa. Entonces, esa le transfiere el otro ácido graso, ¿no? Ya van dos ácidos grasos y cuando tiene dos ácidos grasos, ese glicerol 3-fosfato, entonces ya tenemos el ácido fosfatídico. Hay una enzima llamada lipina que desfosforila, como dice aquí. Le quita el fosforilo y ya está listo el diacilglicerol. Ahora, este diacilglicerol activa la proteína quinasa C. Miren, hay dos isoformas. Acá abajo lo he puesto, ¿no? Esta en el músculo y la otra en el hígado. Pero esa proteína quinasa es la que va a fosforilar, ¿no? Al sustrato del receptor de insulina, ¿dónde? En este aminoácido. Y entonces se va a afectar la señalización de la insulina y eso es lo que nosotros denominamos como resistencia a la insulina y es lo que va a causar la lipotoxicidad. No, estoy. ¿Dónde estará mi micro? Quieren su micro. Roberto, audio. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? Ya tenemos entonces la vía donde el diacilglicerol activa esa proteína quinasa C, que es la que va a fosforilar, porque esto es una quinasa, al receptor de la insulina, y eso va a hacer que no se fosforile en el aminoácido para que esa señalización sea la correcta. Y entonces eso va a causar lo que llamamos lipotoxicidad. Después explicamos un poquito más eso. Veamos la otra vía. La vía de la cerámica utiliza la serina. Y la enzima se llama serina palmitoiltransferasa, que quiere decir que va a ser transferido a este ácido palmítico que está activado y va a formar este compuesto que se llama 3-cetoesfinganina. Aquí hay un ADPH que nos hace recordar que este compuesto que se ha formado se va a reducir para formar la esfinganina. Y como ya se unió al principio, vieron que se unió un ácido graso con la serina, ahora viene a esterificarse el otro ácido graso y recién se va a formar la ceramida. ¿Qué va a ocasionar la ceramida? Va a generar estrés, como dice acá, del retículo endoplásmico. ¿Y esto qué va a hacer? Va a activar vías que son inflamatorias, que van a causar muerte celular. Ustedes han escuchado ese término que dice esa muerte celular programada. O sea, como dice, apoptosis, ¿no? Muerte celular. Ajá. Y además, ¿qué va a ocasionar? Que la insulina, miren, también se dé resistencia a la insulina porque también va a ocasionar esta ceramida a través de los compuestos que se generan por este estrés. Va a ocasionar que se fosforile ese receptor de insulina del sustrato de la insulina y ocasiona lo que se llama la resistencia a la insulina y lo que da lugar al final a la lipotoxicidad.
¿Alguien quiere agregar algo? Nadie quiere agregar. A ver. Ya ustedes han visto, ya sus compañeros han explicado, ¿no? Lo que hace esta enzima, esta lipasa. ¿Qué hace? Libera los ácidos grasos. ¿Y a dónde se va ese exceso? Miren. Y ahí es que se forma lo que hemos mencionado. Tanto diacilglicerol como las ceramidas. Y ambas activan a la proteína, ¿no? La primerita activa la C, a la proteína quinasa C. Vemos que fosforila en otro aminoácido que no es la tirosina, sino serina. Y la señal de la insulina ahí se detiene. Mientras que las ceramidas activan a la quinasa de estrés. Esta que estamos viendo aquí, la que se denomina así, es una quinasa. Y que hace también lo mismo, fosforila en serina a ese receptor. ¿Y qué más dice? Y activan a la fosfatasa, que inactiva a la AKT, que es la proteína quinasa B que acabamos de mencionar. Y eso significa que se está afectando la señalización de la insulina. Y entonces, ¿qué el adipocito cómo lo interpreta? Que no hay insulina. Y por esa razón, como no hay insulina que detenga a la lipasa, ¿no? La lipasa que depende de la hormona, esta se desinhibe y empieza a liberar más ácidos grasos y eso es un círculo vicioso, como dice acá. Entonces, yo creo que ha quedado claro porque ya sus compañeros lo han mencionado, ese mecanismo inducido por lipotoxicidad y es precisamente por la sobrecarga de lípidos. Por eso nosotros cuando nos alimentamos, a veces comemos muchas frituras y las frituras ustedes saben que generalmente los hacen con este tipo de aceite de palma. Y el aceite de palma es rico en ácido palmítico. Y ustedes han visto que el ácido palmítico va a generar al final la síntesis de la ceramida y ya saben lo que hacen los efectos. Tomen su agua, respiren, para que no se saturen. Es poquito, ya vamos a acabar. Miren, chicos, estos son datos simplemente. Ya hablamos en general de la diabetes. Nos habla de una enfermedad metabólica. Tiene un fenotipo hiperglucémico. Hay dos tipos, aunque ustedes saben que también se habla de diabetes gestacional, etcétera. Pero siempre que se estudia la diabetes 1 y la diabetes mellitus 2, que hay disminución de la insulina o resistencia periférica a la insulina. Cuando se eleva la glucosa, como dice acá, hay hiperosmolaridad en el espacio vascular. Por eso las personas, ¿no?, miccionan a cada rato y eso hace que se deshidraten y por eso tienen mucha sed. Y se dice que un diabético tiene los signos, ¿sería signos o síntomas, chicos? Polidixia, polifagia, poliuria, inclusive prurito se ha incrementado a esos signos. Aquí tenemos una comparación de diabetes 1 con diabetes 2. Miren, diabetes 2, hiperfagia. O sea, comen y comen y comen. En este caso aumenta de peso. Siempre se observa que cuando una persona al final le detectan que tiene diabetes 2, primero hemos visto que esa persona había subido
se ve incrementado su peso y luego cómo se adelgazan. Y se van a dar cuenta por lo que estamos observando, a qué se debe que se adelgazan. En el caso de la diabetes 1, ahí no hay producción de insulina. La de acá sí tiene que ver esa producción, o es insuficiente o es la alteración a nivel del receptor. Y todo eso, si hay producción insuficiente o la alteración en los receptores, entonces la señalización en los tejidos donde la insulina se va a unir a sus receptores, ahí va a ser alterada. Entonces, las alteraciones metabólicas ya las hemos visto, qué vías elevan la glucosa, ¿no? La que rompe el glucógeno, la que sintetiza glucosa. Si se inactiva la glucólisis, está ahorrando glucosa, ¿no? Si no se está utilizando la vía de las pentosas, también se está ahorrando glucosa. ¿Qué más se observa? Ausencia de la translocación del transportador de glucosa 4, ya sabemos en qué tejidos, y obvio que esa señalización está dada por la insulina. Hiperlipemia vemos, ya otra vez repitiendo la lipólisis. Aquí nos habla de la activación de lipoproteína lipasa, ¿no? Que sabemos que se encuentra ubicada en el lecho capilar del músculo y tejido adiposo. Al estar inactiva esa lipasa, va a ser difícil que ingresen esos ácidos grasos a estos tejidos. Y entonces se van a ver elevados los triacilgliceroles en el plasma. Obvio que hay aumento de la beta-oxidación porque hay que obtener energía, ya que la glucosa no puede ingresar a las células, pero esos acetilcoenzima A tampoco van a poder ingresar al ciclo de Krebs, acuérdense. No pueden ingresar al ciclo de Krebs porque no hay disponibilidad del oxalacetato y por eso se van por esta vía de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Se va a inactivar la lipogénesis y la esteroidogénesis, ya lo vimos anteriormente, casi al principio. ¿Qué más alteraciones? También vimos aumento de proteólisis y catabolismo de aminoácidos. Si mal no me acuerdo, fue el joven Rivera que nos habló de esa parte. Y entonces los esqueletos carbonados para la gluconeogénesis y el amonio para el ciclo de la urea. Pero lo que va a ocasionar ese aumento, ese catabolismo, va a dar lugar a un balance de nitrógeno negativo. Ese es el problema. A ver, chicos, respiren. Vamos a tratar de comparar la diabetes tipo 1 con la otra diabetes. Veamos por qué en las personas con este problema de diabetes tipo 1 disminuye su peso. Entonces, aquí vemos catabolismo. ¿Qué pasa con el músculo? Hay proteólisis, una proteólisis intensa del músculo. Aunque esté escrito, le pregunto a Rafael. Rafael Valverde, ¿está? ¿Se fue? No está. Pacheco Espinosa. Ya. Entonces, mire, una de las explicaciones por qué disminuye el peso en estos pacientes con diabetes tipo 1, estamos viendo esto. Entonces, ¿cómo lo explicas tú? Lo estás leyendo, pero explícame. ¿Por qué baja de peso? Y eso hace que baje el peso, ¿cierto? ¿No? Aquí faltó un numerito, aquí este número 2, no sé qué pasó. A ver, espera un ratito. Aquí sería el número 2. La otra razón. Y la tercera razón. Y si ven en conjunto todas ellas, esos no explican por qué pierde peso, por qué disminuye el peso del paciente joven. Acuérdense que vimos hace un ratito. Entonces, su compañero ya ha explicado que hay proteólisis muscular, se degrada la masa muscular, quiere decir que se está perdiendo masa muscular porque se necesita esos aminoácidos cuyos esqueletos carbonados van a servir para hacer glucosa.
El otro es la lipólisis adipocítica. Entonces, ¿qué se degrada? El tejido graso. Otra vez lo mismo, ¿no? Todo parece que confluyera a los ácidos grasos. Entonces, va a haber liberación de ácidos grasos al hígado, se oxidan. ¿Qué quiere decir? Que se están gastando. Se están transformando en energía. Y la energía, ¿para qué la utilizamos? La gastamos, ¿cierto? Entonces, estamos gastando bastante energía. Y nos explica aquí por qué se da la cetoacidosis, ya lo hemos repetido varias veces, que este acetilcoenzima no puede ingresar al ciclo de Krebs. Por eso se va. ¿Por qué no puede ingresar? Porque no hay disponibilidad del oxala acetato. Chicos, repasen. Miren la figura que viene ahí. A ver, ¿qué nos dice esta figura? Pero concluyamos acá. También se pierde glucosa por la orina. O sea, hay pérdida de energía, pérdida calórica. Entonces, esa gluconogénesis descontrolada, nos dice, eleva la glucosa. Entonces, se sintetiza tanta glucosa que supera el umbral de reabsorción renal de la glucosa, por eso se pierde. Y al perder glucosa, ¿qué estamos perdiendo? Muchas calorías. Entonces, todos estos 3 puntos nos explican por qué sus pacientes pierden peso. Fíjense si ustedes miran aquí abajo, esta figura al final va a concluir, nos dice, disminuye la producción de energía a partir de glucosa, hace que el ciclo de Krebs se vuelva lento y se activa la lipólisis generando exceso de cuerpos cetónicos. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, ustedes saben que el destino de glucosa es formar piruvato y uno de los caminos de este piruvato es formar, o sea, uno de sus destinos es formar oxaloacetato, y si hay oxaloacetato tendríamos funcionando este ciclo de Krebs. Pero eso no es posible porque estamos hablando de una deficiencia o resistencia a la insulina. ¿En qué? En estos procesos que generan energía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué disminuye la producción de energía? Lo estamos observando acá. Si no hay disponibilidad, este es el que más, ¿no?, energía nos produce. Son los NAD fosforilados, los fosforilados y un ATP que se forma a nivel de sustrato que nos producen, cuando nosotros ya contamos cuánta energía nos producen, provienen de este ciclo de Krebs. Por lo que estamos observando es que este oxalacetato está siendo dirigido para sintetizar gluconeogénesis. Ustedes ya estudiamos nosotros la gluconeogénesis, ya sabemos cómo este oxalacetato llega a fosfenol, piruvato, carboxiquinasa y regresa por la glucólisis hasta formar glucosa. El caso de los ácidos grasos se beta-oxidan, ¿no? Primero, por supuesto, se liberan los ácidos grasos que están esterificados como triacilgliceroles, se activa la lipólisis. Una vez que se activa la lipólisis, ¿qué significa? Que se liberaron, pero ¿para qué? Para ser beta-oxidados y formar este compuesto que estoy señalando, que si habría oxalacetato acá, este podría ingresar al ciclo de Krebs, pero vemos que no, vemos que ese ciclo se ha cerrado completamente y el destino de estos acetiles es formar esos cuerpos cetónicos, y bien claro lo dice acá, que su síntesis supera su consumo en esos tejidos extrahepáticos, ¿no? ¿Y para qué nos van a servir? Nos van a servir para sintetizar ATP en esta situación. Fijémonos en este ratoncito. Mire, aquí en la diabetes tipo 1 nos habla de hiperfagia. Dice, se explica por la marcada pérdida de peso que conlleva reducción de lectinemia. Ojo, ¿por qué razón? ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes han visto que se liberan muchos ácidos grasos, hay una lipólisis extrema. Y eso significa que baja el contenido de tejido adiposo. Y ese tejido adiposo, miren, ¿qué sintetiza? Lectina.
¿Y qué cosa hace la lectina? Hace que normalmente nosotros ya perdamos el apetito, o sea, suprime el apetito la lectina. Y la hiperfagia nos dice que hay mucha pérdida de peso y que lleva a que se reduzca la lectinemia. ¿Por qué razón? Porque más lípidos tenemos, hay más lectina. Pero aquí lo estamos utilizando ese lípido. Por eso dice, hay reducción de esa lectinemia, o sea, lectina. ¿Dónde? Cuando decimos este término, ¿a qué nos referimos? Estoy hablando sola. A ver, ¿están allí o apago la computadora? No pierdo mi tiempo. A la cantidad o concentración de leptina en la sangre, doctora. Pero en este caso, ¿qué entiendes por qué se da esta hiperfagia? ¿Qué hace la lectina? A ver, espérate. No, voy a llamar mejor, ¿ya? ¿Ramos de la Cruz está? No está. ¿Ramos Pacora? Sí, doctora. A ver, Ramos Pacora. ¿Qué hace la lectina? ¿Por qué hay hiperfagia? Aquí estoy colocando lo que sucede en la diabetes tipo 2, todo esto de aquí. Pero para poder entenderlo, tenemos que ver qué cosa es la lectina. Nos dice que es una hormona. ¿Dónde se sintetiza? Exclusivamente por el tejido adiposo. ¿Qué hace? Anorexigénica. ¿Qué significa eso? Mira, aquí está. Suprime el apetito. ¿Mediante qué mecanismo? Inhibe la secreción del NPY, que es orexigénico, ¿no? Es orexigénico. ¿Qué cosas son esos NPY? Son neurotransmisores. Y entonces, orexigénico, ¿qué significa? ¿Que te da ganas de comer o no tienes ganas de comer cuando decimos este término? ¿Quieres comer más? Sí, comer más. Quieres comer más, pero la lectina suprime a este de aquí. O sea, en resumen, está suprimiendo el apetito porque está inhibiendo a este que sí nos hace que queramos comer. Entonces, al suprimirlo, como dice acá, disminuye ese deseo de comer. Y entonces... Doctora, ¿da saciedad? ¿Cómo? ¿Da una sensación de saciedad? Cuando uno está saciado, ¿quiere seguir comiendo? Claro, inhibiría el hambre, ¿no? Cuando uno ya está saciado, ya no come, ¿cierto? Ya se sació. Claro. Y entonces, la lectina, ¿dónde se produce? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿En la NPY de qué se encargaba? ¿Cómo? No te escucho. NPY, ¿de qué se encargaba la secreción? El NPY es un neurotransmisor que hace que más bien nos dé ganas de comer. O sea, tenemos ganas de ingerir alimentos. Y la lectina, más bien no. Ya estamos saciados, ya no tenemos ganas de comer. ¿Sí? Esto es lo normal. Entonces, esta de aquí, esta lectina, actúa sobre este de acá. ¿Cómo es que la lectina, ¿no? ¿Cómo hace ella para que sea anorexigénica, más claro? Para que se suprime el apetito. Ella lo que hace es inhibir que se sintetice y que se secrete el NPY, que ese sí es orexigénico. Quiere decir que lo anula.
anula las ganas de comer. Y entonces logra disminuir el deseo de ingerir alimentos, como dice acá. Pero acá vemos que hay hiperfagia, o sea, gana de comer más, comer y comer, ¿no? Y dice que se explica por la marcada pérdida de peso. ¿Qué nos está indicando eso? Que se está gastando la grasa. Y esa hormona necesita que haya tejido adiposo, porque su cantidad de ella, hay más lectina conforme haya más tejido adiposo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y por qué está reducida la lectinemia? ¿Por qué está reducida? Porque se ha perdido peso. Miren acá. ¿Qué dijimos? Miren, chicos, acá. ¿Lo ven acá? Disminución del peso. Vimos degradación de tejidos, o sea, las proteínas, la masa muscular. Pero también vimos que hay degradación del tejido graso. Y se degrada y no se queda ahí, sino que se gasta, ¿no? Porque se oxida. Y esta lectina, va a haber más lectina conforme haya más tejido adiposo. Bien claro dice acá, la cantidad es directamente proporcional a la masa del tejido adiposo. Pero hay pérdida de peso, hay reducción de esa masa, de ese tejido adiposo, por eso hay reducción de lectina. Si la lectina se ha reducido, entonces quiere decir que se está anulando esto. Y por eso hay hiperfagia. Por eso, fíjense en este ratón. Han hecho estudios con estos ratones, OB, y les han dado, ¿qué cosa le han dado? Le han dado lectina, porque ellos no expresan lectina. Y por eso comen, miren cómo está el pobre. Y cuando le dan lectina, ¿no? Le aplican lectina, van a hacer que reduzca la ingesta de alimentos. Y por otro lado, también va a hacer que se incremente el gasto de energía y por eso van a bajar de peso estos animalitos. Pero si ellos no expresan la lectina, tienen todo este problema. Desarrollan hiperfagia, disminución del gasto energético, obesidad, hiperglucemia, hiperinsulinemia, hipotermia, infertilidad, pobres animalitos. ¿Ya? ¿Quedó claro la diabetes tipo 1, la hiperfagia? Sí, doctora. Bueno, vamos anotando, hiperfagia. El mecanismo. En la diabetes tipo 2, miren, el problema lo que ocasiona son los malos hábitos, ¿no? El comer, no gastar. Y esta diabetes, como dice acá bien claro, los signos y síntomas se van a presentar frecuentemente en pacientes que ya son obesos, ¿no? Y una persona que tiene este problema, ¿por qué se caracteriza? Bien claro dice, aumento de tejido adiposo blanco, porque si fuera el otro tejido, el marrón, ¿tendríamos este problema? A ver. Alcántara. ¿Alcántara está? Sí, doctora. A ver, ¿te acuerdas del tejido marrón? ¿Te acuerdas que decíamos que en el tejido marrón estaban las UPC, las proteínas desacoplantes? Y cuando decíamos desacoplantes, era que nos hacía recordar la cadena respiratoria, en la cual se acopla
el transporte de electrones con la fosforilación oxidativa, que en otras palabras es formar ATP. Y para formar ATP, recuerda que había el complejo 5 por donde regresaban los protones que estaban en el espacio intermembranoso y activaban la enzima para que se sintetice ATP. Pero las desacoplantes separaban eso. ¿Qué hacían? ¿Te acuerdas? En el tejido marrón hay muchas. ATP. Acuérdate del oso que hiberna también. ¿Cómo libera esa energía cuando hay desacoplantes? ¿Como ATP o como calor? Acuérdate. O sea, en los tejidos adiposo marrón, las proteínas desacoplantes como la UCP1 o la termogenina permite que los protones regresen a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. Muy bien. Y eso libera calor, ¿cierto? Sí. Y por eso, si nosotros tuviéramos más de ese tejido, tendríamos el problema de sobrepeso, obesidad. ¿Cómo? Disculpe, doctora. Si nosotros tuviéramos más tejido marrón como los bebés, ¿no? Ujú. ¿Tendríamos el problema del sobrepeso, la obesidad? Gastamos energía, ¿cierto? Sí. No se acumularía. Sí. Entonces, sin embargo, aquí está hablando de la diabetes tipo 2, que tienen bastante tejido adiposo blanco. Y ya sabemos, si nos miramos nosotros o miramos a las personas que tienen sobrepeso, sabemos dónde se acumula, ¿no? Incluso hay tipos de obesidad, ¿no? Sí, doctora. Androide, ginoide, si es que han leído por allí, ¿no? ¿Cómo se distribuye eso? Ahora, aquí nos habla que ese tejido adiposo blanco, fíjense dónde es un tejido adiposo ectópico. Eso me está diciendo que ese tejido adiposo, ¿no? No tiene, o sea, mejor dicho, donde se ubican esos lípidos, allí no van a cumplir la función que cumplen cuando esos ácidos grasos, se almacenan como triacilgliceroles en el tejido adiposo como tal, no en un tejido adiposo ectópico, o sea, fuera de ese tejido adiposo. El problema en la obesidad es que se acumula mucho tejido adiposo, mucha grasa, mejor dicho, fuera del tejido adiposo. Primero no hay problema, los adipocitos empiezan a llenarse. Pero después, ¿qué empieza? ¿Cómo es? A ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Sampen? ¿Se fue Sampen? No está. ¿Podemos decir que se hipertrofian los adipocitos? ¿Se fueron? Sí, doctora. Aumentaría su tamaño, ¿no? Porque esos van a almacenar más triglicéridos dentro de ellos. Se van llenando, ¿cierto? Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que ocurre? Lo que dice acá. Su función va a cambiar. Miren que hay algo interesante, que conforme crecen, ¿no? Se llenan más de grasa. Esto es al revés de lo que le sucedía a la lectina. En este caso, disminuye la secreción de esta adiponectina.
¿Cuáles son los efectos de la adiponectina? Mírenlos acá abajo, léanlos. Aumentan la secreción de insulina. Eso es lo normal, ¿no? Por supuesto que la secreción de insulina tiene que ver con que ingrese la glucosa, se eleve la glucosa. También la adiponectina, miren, tiene actividad antiheterogénica, antitrombótica, antiinflamatoria, etc. Pero en este caso va a disminuir, y al disminuir todos estos efectos benéficos no se van a dar. Y a nivel muscular, ¿qué va a ocurrir? Se van a expresar, miren, va a haber disminución de la transformación de los monocitos a macrófagos. Ya saben ustedes para qué sirven los macrófagos. Se van a expresar citoquinas proinflamatorias y aumento de la síntesis de óxido nítrico. Estamos viendo en la diabetes tipo 2. ¿Qué recordamos del óxido nítrico? Miremos acá de dónde se sintetiza, ¿no? Nos dice su mensajero intracelular y transcelular. Se forma a partir de la arginina, cuando se convierte en citrulina, y es que se sintetiza el óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Activa y sintetiza GMP cíclico. Nosotros hemos hablado de AMP cíclico, pero en este caso es GMP cíclico. ¿Y para qué sirve esto? Porque este va a activar a unas quinasas que van a hacer que el músculo se relaje. Aquí estamos viendo el músculo liso. Por otro lado, también, ¿qué van a hacer? Van a activar esos canales iónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos canales iónicos van a depender de que se sintetice este GMP cíclico. ¿Para qué sirven esos canales? En este caso, para liberar calcio. Y entonces, en la célula, dentro de la célula, va a disminuir el calcio. Y si nosotros nos acordamos qué significa calcio cuando se eleva, significa contracción. Entonces, al disminuir el calcio, estamos hablando de que va a haber relajación muscular. Eso es lo que hace el óxido nítrico. Pero cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa con este óxido nítrico? Otra vez lo que ya sabemos. Se bloquea esta vía, ¿no? Aquí hay doble vía. ¿Dónde? Estamos hablando en el endotelio. Y entonces se bloquea AKT, o que es la proteína quinasa B que mencionamos, cuya función es fosforilar. Pero en este caso, debe fosforilar a la sintasa, a la que sintetiza el óxido nítrico, a la enzima que sintetiza el óxido nítrico, la fosforila en este residuo de serina, y entonces no va a permitir la conversión de la arginina en óxido nítrico. O sea, no va a dejar que se sintetice el óxido nítrico, y ya vimos que es importante para la relajación. Aquí nos dice estrés oxidativo y disociación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se eleva la glucosa, se va a generar este ion superóxido y se va a oxidar este cofactor que utiliza la enzima que sintetiza óxido nítrico. Miremos o recordemos esta enzima como dos subunidades, o sea, es un dímero, están unidas a través de este cofactor. Quiere decir que este cofactor, como ven, tiene que estar reducido. Pero si es oxidado, se van a separar esas subunidades. Por eso aquí bien claro dice que la enzima se disocia, ¿no? Y como la enzima está disociada, ya es una enzima inactiva. No va a sintetizar este óxido nítrico y va a generar radicales libres, porque ella tiene su estructura, ¿no? Donde es que los electrones van a fluir hasta el aminoácido para sintetizar este ácido nítrico, ¿no? Hasta este aminoácido que estoy señalando acá. Otra explicación dice destrucción del óxido nítrico e inactivación. El poco óxido nítrico dice que se ha producido, reacciona con el ion superóxido, ¿no? Con esos radicales, ese ion superóxido que se ha formado.
porque los electrones, ustedes saben, han fluido al oxígeno y lo han reducido, por eso forman este ion superóxido. Pero este de acá va a formar, pero sin nitrito. Este es más citotóxico y eso va a hacer que haya menos óxido nitroso y daña el vaso. Entonces, en conclusión, como dice acá, disminuye el óxido nítrico y el GMP cíclico. ¿Qué pasa con el músculo lísico? No se va a relajar. Y eso significa vasoconstricción crónica, y eso da lugar a la hipertensión y aterosclerosis acelerada. Entonces, eso es lo que explica en la resistencia a la insulina cómo se ve afectada la síntesis del óxido nítrico, que si nosotros podemos redondear la idea, decimos que es el que produce relajación muscular, ¿no? Y como dice la figurita acá, miren aquí chiquitito, células musculares, vasculares, renales, disminuye la liberación del calcio a través de GMP cíclico y eso hace que disminuya la presión sanguínea. Por eso ese paciente vimos en sus datos que tenía una presión alta y eso lo está explicando porque hay problemas en la síntesis del óxido nítrico. Esto ya hemos visto, el incremento de lectina en el tejido adiposo ectópico, disminuye la secreción de insulina. También miren, la lectina cuando incrementa, disminuye la secreción de insulina porque afecta a nivel de las células beta del páncreas donde se sintetiza la insulina. Y como se va incrementando esta lectina, también va a haber resistencia de lectina. Y eso va a hacer que se anule su efecto que tiene de el efecto anorexigénico que mencionamos. La esteatosis en el hígado. Acuérdense de esta proteína, la MTP, que es la que transfería los triacilglicéridos para sintetizarlas, para ensamblar las VLDL. Entonces también se está reduciendo el ensamblaje de los VLDL cuando hay resistencia a la insulina. Por eso es que ellas se quedan en el hígado, no pueden ser transportadas porque hay poca VLDL que se ha formado debido a esta resistencia de la insulina que afecta a la MTP. En diabetes 1 y 2 se observa la vasculopatía. ¿Qué cosa es eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Baltasar entró? ¿Valverde? ¿Valenzuela? No está. Sí, doctora, Valverde. A ver, Valverde. Ese término vasculopatía. Vasculopatía. No. Se refiere pues a la enfermedad relacionada con los vasos sanguíneos. O sea, las arterias, las venas, los capilares. ¿Y cómo se manifiesta? Dolor, por la misma disminución que hay del flujo sanguíneo, hormigueo, frialdad, la palidez, o en casos graves también
Bueno. A ver, llamé a todos. Te ha pedido, dame de nuevo, hija, para anotarte. Valverde Soto. ¿Dónde está la hojita? Acá está. Espera un ratito para Valverde. Bueno, ya, entonces, ¿cómo es que se da esta vasculopatía? Que es común en los pacientes con diabetes 1 y diabetes 2. Vimos nosotros que cuando hay resistencia a la insulina o no hay insulina, hay menor activación de la glucólisis. ¿Se acuerdan? Entonces, si hay menor activación de la glucólisis, esa glucosa 6-fosfato, esa glucosa que se ha fosforilado, va a ser desviada a una vía que se llama la vía de las hexosaminas. Aquí vemos la glucosa, se fosforila glucosa 6-fosfato, se isomeriza fructosa 6-fosfato y con la glutamina va a formar la glucosamina 6-fosfato y con el UDP vamos a tener la N-acetil-glucosamina. Esta molécula, por la acción de esta enzima, que es una transferasa, va a dar lugar a que se glucosilen las proteínas, ¿no? Las proteínas se van a glucosilar. Y como vemos, puede ser el sustrato receptor, puede ser el transportador de glucosa, o aquí también vemos en el núcleo, vemos a moléculas que dan señalizaciones, ¿no? Son los factores, por ejemplo, que vemos que también son glucosilados esos factores de transcripción. Aquí vemos el P53, por ejemplo, que es uno que induce apoptosis. Vemos este de acá, que es un factor de inflamación, SCP1, y el RE es un factor que va a servir para, que tiene que ver con el sistema vascular que estamos mencionando. Y entonces, como ven, todas estas proteínas van a perder sus funciones porque van a ser glicosiladas. Y entonces, como se resume acá, va a producir disfunción endotelial, va a afectar a esos tejidos que están muy vascularizados, por ejemplo, la retina, el riñón. Y al final, a largo plazo, observamos en los pacientes diabéticos la retinopatía, la nefropatía diabética, y es producto de la glicosilación no enzimática, porque al haber mucha glucosa fosforilada y poca glucólisis, esta va a ser destinada a formar estos compuestos, a ir a esta vía de las hexosaminas que va a generar esas glicosilaciones. Ya nos falta poquito.